con los buenos días de siempre para las personas que nos acompañan en la sala Zoom de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación y quienes nos escuchan por los diferentes medios de difusión y redes virtuales. Los invitamos a escuchar con especial atención hoy este episodio, el número 436 de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia. Y vamos a llegar a un episodio o un evento que fue un ataque terrorista con carro bomba al final del gobierno Duque en 2022. Pero para llegar a ese momento, queremos hacer una reconstrucción de algunos de los múltiples usos de elementos explosivos con carros bomba y otros en ese mismo municipio que aún no se han tratado aquí dentro de la gran cantidad de hechos que hemos analizado perpetrados por las FARC y el ELN contra los habitantes del municipio de Saravena, Arauca, y los hemos contextualizado en un periodo de 2 décadas para llegar al evento del año 2022. Eso sin decir, sin descartar, sin dejar aparte que antes de 2022 y después de 2022, también las FARC y el ELN han cometido acciones terroristas con explosivos contra la población civil en este municipio que parece destinado a soportar acciones criminales de este par de grupos protegidos por la narcodictadura de Venezuela, con amplios contactos con el narcotráfico y con el cartel de los soles de el desgobierno del señor Nicolás Maduro y los carteles de drogas internacionales que se mueven por la región. Saravena ha tenido una muy mala fama, a pesar de ser un municipio con una buena potencialidad agropecuaria y agroindustrial, ser puerto fronterizo y tener gran posibilidad de desarrollo para el país por su ubicación geográfica, al punto que los mismos habitantes lo llaman en forma sarcástica Sarabomba, porque son muchos, pero muchos los eventos que ya han ocurrido ante la vista gorda de la dirigencia nacional y de un país que prefiere mirar para otro lado y no reconocer que en este municipio han ocurrido tantas acciones criminales. Adelante, mi coronel. Sí. Hoy es miércoles 25 de octubre del 2023. La Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación realizó una nueva sesión académica de carácter analítico para reconstruir sucesos trascendentales del prolongado conflicto armado en Colombia. Como todos lo sabemos, el departamento de Arauca ha sido aterrorizado mediante acciones criminales de las narcoguerrillas del ELN y la FARC. En términos generales, ¿cómo podríamos resumir la importancia geoestratégica del municipio de Saravena, ubicado al noroccidente del departamento de Arauca? Bueno, el mapa que vemos aquí está un sector que es el oriental de Colombia, donde comienza el oriente de Colombia a ser mucho más marcado. En límites con Venezuela, inicialmente lo forma todo el río Arauca, como por complemento de un par de líneas rectas que solo se les ocurrió a quienes trazaron esos límites favoreciendo los intereses expansivos y obsesivos de Venezuela sobre Colombia. Porque, por ejemplo, aquí en norte de Santander, toda esta línea recta es imaginaria, eso no hay forma de definir en el terreno, ni saber exactamente dónde comienza Venezuela o dónde comienza Colombia. El río Arauca sí tiene un límite total, pero si vemos el curso del río Arauca, debería extenderse Colombia hasta cuando el río Arauca se une con otros ríos en el gran brazo del Orinoco, es lo lógico. Esta línea recta también que vemos aquí es otro sector imaginario que lo que hace es quitarle territorio a Colombia y generar más problemas de los que ya hay en la región de orden geográfico y geopolítico. Como vemos, el municipio de Saravena, o mejor, el río Arauca tiene una gran cantidad de afluentes que cruzan por Saravena, lo cual indica que es un terreno muy bien irrigado y con una característica especial que comienza en la montaña y va descendiendo
lo cual lo hace que tiene varios pisos térmicos y que en esos pisos térmicos se pueden ejercer o activar distintos cultivos. Esa gran cantidad de agua es fundamental para ese municipio y que lógicamente los puertos que tenga sobre el río Arauca van a ser muy comerciales, muy movidos, ya que al otro lado está Venezuela y facilita también la comunicación de muchos caseríos de la región colombiana, obviamente venezolana también. Es un río con un sector con una potencialidad grande para la pesca fluvial y podría ser otra gran fuente de ingreso para Colombia. Pero la violencia no lo deja. Ahora, el departamento como tal, lo hemos reiterado aquí, tiene todos los pisos térmicos, va desde la alta montaña iniciada en los límites con Boyacá en la serranía del Cocuy, que desciende casi que abruptamente hacia el llano, multiplicando los cursos de agua que irrigan la extensa llanura y favoreciendo un ecosistema muy especial que también está olvidado. Y al sur el departamento pues tiene el río Casanare que se une con el Cravo Norte y luego con el río Meta y más adelante con el Arauca y todos vierten sobre el gran brazo del Orinoco. Es una región rica, pródiga, próspera, que debería tener unos proyectos binacionales. Y ya que el señor Chávez inventó lo de la revisión de fronteras, se deberían revisar las fronteras y Colombia debería tener sus fronteras hasta donde se une el río Arauca con el Meta. Sería lo más lógico. Bueno, bajando luego al municipio de Saravena, vemos que es uno de los 7 municipios de Arauca. Está ubicado en la esquina noroccidental, que es la cabeza de los 3 municipios occidentales y que curiosamente es el municipio más violento de una zona demasiado violenta y es el más pequeño. Es increíble eso, el más pequeño de los 7, en una zona donde la violencia es exponencial, es el más violento de los 7. Allí no pasa una semana que no ocurran actos criminales de las FARC o del ELN de gran trascendencia y que lo hagan muy célebre por eso. De igual, al sur está Fortul y está Antame, donde se concentran muchísimas actividades criminales de esos grupos. Una de las razones es porque, como ya lo hemos explicado, aquí al occidente está la cordillera oriental con la serranía y la alta montaña. Entonces les queda muy fácil a los delincuentes replegarse hacia esa montaña y aprovechar las ventajas geográficas que les da. O replegarse hacia el nororiente de Boyacá, en el sector de Cubará, y pasar a norte de Santander, pasar a Venezuela y dar todo ese círculo, ya que desde hace muchos años en Venezuela hay complicidad con estos criminales. Y en síntesis, el departamento pues está ubicado en la esquina del centro nororiental del país, limitando con varios departamentos importantes. Boyacá, prácticamente norte de Santander, que es una muelita que está allí, la República de Venezuela, el Bichada, el Casanare, y por todo Boyacá está muy cerca, siguiendo la cordillera, que el eje de la cordillera es así, es en 45 grados, o mirándolo de hacia allá, hacia el centro del país, en 225 grados, se sigue la cordillera y ya está en Bogotá. Entonces a veces nos parece que Arauca es muy lejos, que eso es por allá olvidado en la selva, y resulta que por la cordillera es muy cerca a Bogotá y es parte del plan estratégico de las FARC para lo que llaman anillar la capital de la República. Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿podríamos tener un panorama descriptivo de las condiciones sociales, políticas, económicas y culturales del municipio de Saravena, Arauca? Pues aquí vemos, mi coronel, algo importante. Es el municipio más pequeño de los 7 municipios de Arauca, pero al mirar su zona urbana dentro del contexto de lo que ya es el municipio, que también está trazado por unas líneas rectas
imaginarias que quién determine exactamente dónde es en el terreno, eso no hay forma. Que tocaría hacer como Israel y Palestina, una malla exacta para determinar el límite de cada municipio. Vemos que la zona urbana es muy pequeña y que desafortunadamente con tanta riqueza que hay como este ganado, que es una estampa del ganado que se cría en esa región y que se vende generalmente en Bogotá, en Tunja, en Sogamoso, en los mercados de estos municipios o de estas ciudades, pues no tiene un desarrollo prospectivo ni organizado, porque la ganadería ya es en el llano abierta y lo que se le hace es un daño al ecosistema. O sea, no hay procesos ganaderos todavía desarrollados, a pesar de que Fedegan, que agrupa la mayor cantidad de cultivadores de ganado, de ganaderos, ha venido avanzando muchísimo en todas las técnicas y se ha prestado inclusive para que cuando ha habido tanta devaluación en Venezuela entre ganado de allá a Colombia, que no está, ha sido tratado con el debido seguimiento médico de los zootecnistas, de los veterinarios, y hemos tenido varias veces peste entre la población bovina colombiana. Pero sin embargo es un ganado de muy buena calidad porque el pasto de la llanura es de buen nutriente. También es un municipio que ha venido creciendo en el desarrollo cacaotero y ha venido aumentando ya comercio hasta internacional, pero ha faltado que la dirigencia política nacional, local y regional posicione este producto en los mercados de Europa, donde hay tanta crítica y cuestionamiento a las grandes empresas chocolateras europeas, donde se consume chocolate en cantidades industriales, por la forma como lo explotan en el África, donde hay niños desde los 7 años trabajando en las plantaciones de cacao en condiciones infrahumanas, y le han puesto muchas condiciones a las fábricas procesadoras, pero no han encontrado un abastecedor que evite esa situación, entonces miran para otro lado. Y Colombia, con esta región y la del Meta, que están produciendo cacao, podría proyectarse allá, pero tenemos a una Cancillería que no funciona sino para legitimar a las FARC o para ir a firmar con China contratos para que nos expolien nuestros recursos. Y un Ministerio de Comercio Exterior que aún todavía nadie ha descubierto desde que se lo dieron a Juan Manuel Santos para comenzar a promover la corrupción. Nadie ha descubierto para qué sirve ese ministerio. Entonces, tenemos una mina de cacao, por no decir que de oro, ahí en Arauca y en el Meta y en el Huila inclusive, pero ¿quién le pone el cascabel al gato si no hay políticas de Estado para mover eso? Esta foto aérea nos muestra cómo se va extendiendo hacia el oriente en la hermosa llanura colombiana, el municipio de Saravena. Entonces, vemos que hacia el occidente de esta foto está la montaña. Aquí se alcanza a ver que hay algunos sectores todavía semiplanos que tienen ondulaciones, pero al occidente tiene la alta montaña y al oriente completamente el llano abierto para extasiar la mirada y la imaginación. Y esta es una foto en algún punto de la ciudad tomada al azar, donde siempre se encuentra lo mismo. El comercio, que es muy común, muy similar en el Putumayo, Amazonas, Bichada, Arauca, este tipo de comercio así que se ve muy bien dotado, muy abarrotado en los sitios de compra en contraste con la pobreza que hay en el resto del municipio o el desorden, y las paredes siempre pintadas de letreros con las FARC, el ELN, el EPL o algún otro grupo criminal. Entonces es como un contexto social, económico y cultural de la potencialidad que tiene este municipio y del olvido y de esos contrastes que no entendemos cómo ocurren en el tercer mundo y en nuestro caso específico Colombia. Adelante, mi coronel. Bonitas imágenes, mi coronel, que nos recuerda de cuando íbamos tanto por allá a hacer patria. Mi coronel, ¿quiénes son los responsables de los múltiples ataques terroristas
con carros bomba perpetrados por las cuadrillas de las FARC en el municipio de Saravena entre los años 2002 y 2022? Pues, mi coronel, en el orden político hay 3 presidentes que tienen mucha responsabilidad en todo eso. No porque ellos le hayan dicho háganlo, sino porque dejaron hacerlo, que es peor, que fueron Belisario Betancur con su falta de claridad política y su debilidad de carácter y su oportunismo politiquero. Luego el señor Andrés Pastrana, que arrodilló el país ante los bandidos y les permitió que crecieran de esa manera exponencial, que cometieran tantas acciones criminales contra Colombia. Y posteriormente el señor Juan Manuel Santos, que les entregó toda la soberanía nacional en las regiones a cambio de su premio Nobel de Paz. Por eso el país está en ese desorden como se encuentra. No es que el señor Gaviria y el señor Virgilio Barco no tengan también responsabilidad ni Samper. La tienen porque durante todos esos periodos de sus gobiernos, las FARC lo único que hicieron fue crecer y amedrentar al país, mientras ellos estaban dedicados a otros menesteres, unos buscando premios Nobel de Paz, otros como Samper defendiéndose de las irrefutables acusaciones que tenía por el narcotráfico en su campaña, y Virgilio Barco, que como decían coloquialmente, le dieron el premio Nobel de Física porque fue el único barco que llegó a la Luna. Vivía en la Luna, decía Chapete, el caricaturista. Entonces, es una sumatoria de responsables políticos. Ya de responsables armados están estos bandidos aquí, Tiro Fijo, el Mono Jojoy, Raúl Reyes, que se alcanza a ver aquí, Fabián Ramírez y otros, que dirigían las FARC y movieron todo ese tipo de actividades y diseñaron los planes estratégicos del grupo terrorista para que esa acción se repitiera constantemente. Y ya en el terreno pues estaba el hermano del Mono Jojoy, Granobles y otros. Pero por otro lado están los bandidos del ELN, los cabecillas, los Comando Central o COSE, y el tal Pablito, de quien hemos hablado varias veces aquí, responsables de acciones múltiples, porque son muchísimas, sino que hoy vamos a mencionar algunas para tratar de darle un contexto con hitos a esta acción que multiplica y multiplica ataques terroristas contra la población del martirizado municipio de Saravena, donde a pesar de tanta violencia la gente se acostumbró a convivir, o porque no tienen más para dónde coger, o porque ya tienen como norma que a los bandidos hay que pagarles una buena parte de lo que reciben en el comercio y tenerlos cerca para que no les roben, no los recluten los hijos o no los asesinen. Es inenarrable lo que ahí ocurre. Adelante, mi coronel. Para ilustrar mejor nuestra audiencia del ambiente operacional en que ocurrieron los múltiples ataques terroristas con carrobombas perpetrados por las cuadrillas 10ª y 45 del bloque oriental de la FARC en el municipio de Saravena, Arauca, durante el lapso 2002-2022, nos parece conveniente revisar algunos antecedentes tácticos y estratégicos del lamentable suceso desde su óptica analítica. ¿Cuáles podrían ser estos? Bueno, comencemos por uno que fue muy famoso, que hasta la revista Semana le dio portada en su momento. Fue en febrero de 2002. ¿Qué característica especial tiene? En febrero de 2002 estaba en plena vigencia la zona de despeje en el Caguán. Recordemos que eso se rompe más o menos el 20 de febrero, o sea, 15 días después, cuando secuestran en Neiva el avión donde viajaba el señor Heche. Y las FARC en el municipio de Saravena publicaron unos panfletos y unos grafitis en lo cual decían que todas las mujeres que por alguna razón visitaran las instalaciones militares o policiales eran declaradas objetivo militar y las matarían, y efectivamente mataron algunas. Entonces, por ejemplo, las señoras que lavaban ropa a los policías fueron asesinadas. Las muchachas, las jóvenes que tenían algún novio policía o algún amigo policía, las mataron. Las jóvenes que tenían hermanos prestando servicio militar, si iban
a visitarlos al cuartel, o las sacaban corriendo de la región o las mataban. Entonces, eso fue un suceso aterrador y el señor Pastrana miró para otro lado, su comisionado de paz, Camilo Gómez, que andaba también detrás de un premio Nobel de paz, miraron para otro lado y luego entonces cuando ya se rompieron los diálogos en el Caguán, como que las noticias pasaron a otro escenario y se le olvidó al país, pero eso está escrito, está aquí recordado por los archivos que hay en internet y hay casos en que asesinaron señoras que vivían de lavarle la ropa a los policías o que cocinaban en el cuartel de policía o hasta las hermanas que visitaban a sus hermanos que estaban prestando servicio militar. Eso es una atrocidad y entre otras cosas en el informe del señor de Rux ni por equivocación se menciona eso, que es un crimen de lesa humanidad y que además es sistemático porque atacaba a una población específica que eran las mujeres de Arauca. Luego vemos que una semana después de que se rompió el show en el Caguán, la respuesta de estos bandidos fue un ataque terrorista inmisericordia contra el cuartel de policía en Saravena. Y entonces, si se está contando la verdad en el informe del señor de Rux, ¿por qué no se relaciona eso de la manera sistemática que hay? Que viene. Luego, el 28, al día siguiente de atacar el cuartel de policía, destruyeron o derribaron varias torres de energía en ese municipio. Obviamente el sistema de energía nacional fue y lo repuso y los usuarios del resto del país pagamos, como siempre, una cuota adicional en la factura que a veces ni nos damos cuenta con la que se financia esa reconstrucción. Luego, los miembros de la 10ª cuadrilla de las FARC volvieron a dinamitar el sistema de energía en otros municipios también como complemento a esta acción. Y dejaron como política era que derribaban unas torres en un sector, allá aparecían los funcionarios de las hidroeléctricas, de las compañías de energía, las reparaban y no estaban terminando de reparar ese tramo cuando unos kilómetros más adelante es ¡pum! Otra torre derribada. Entonces se convirtió como en un juego del gato y el ratón y paralelo con la colocación de carros bombas, secuestros, atentados terroristas de distinta índole, masacres, desplazamientos masivos, como una política consensuada y continua, o sea, sistémica y sistemática, sin que ninguna organización se la haya puesto de por medio cuando se sentaron a arrodillar, o mejor, cuando se arrodillaron en Cuba ante los bandidos y les firmaron todo lo que les pusieron por delante. Y el tema es que esto sigue en el día de hoy y no ha habido forma de que los gobiernos, ni mucho menos quienes escriben esa memoria, le cuenten al país el drama de los habitantes de Saravena, donde hay, como lo hemos dicho, no para escribir libros, sino enciclopedias de la cantidad de acciones criminales de las FARC y del ELN en Arauca. Adelante, mi coronel. Mi coronel, en la internet se encuentran abundantes datos acerca de los crímenes perpetrados por el bloque oriental de las FARC en Arauca. ¿Cuáles de estos sucesos se podrían relacionar para dar mayor claridad a la audiencia? Verbigracia. Algunos informes de la ONG Amnistía Internacional para 2002-2004. Pues mi coronel, qué bien que usted cita Amnistía Internacional. Resulta que esa ONG escribe con 2 manos izquierdas, mira con 2 ojos izquierdos y escucha por 2 oídos izquierdos. Sin embargo, es tan atroz el accionar de la guerrilla que aquí vemos en la página 35 de un informe que elaboraron en 2004 y que se puede consultar completo en internet, que tiene más o menos 50, 60 páginas de todo lo que ocurre en Arauca. Y en esta página 35 tomamos la foto estática, el pantallazo, como dicen ahora,
de un subtítulo que dice bombas y morteros, las víctimas civiles. Y para mostrarle nada más a la audiencia, citamos 3 casos. Y dice, por ejemplo, que el 17 de junio, un niño de nombre Edwin Ropero, de 11 años de edad, murió y 4 adultos resultaron heridos cuando se detonó una bicicleta cargada con explosivos en Fortuna. Luego dice que otra bicicleta bomba causó la muerte de Brian Alexander Balsameda, de 3 años, oiga eso, de 3 años de edad en Arauquita. Y también mató al guerrillero que llevaba la bicicleta y se le activó la carga o la activó antes de escapar. El 13 de septiembre de 2002, las FARC hicieron estallar varios cilindros bomba de gas en el municipio de Saravena. Dicen que aunque su objetivo, pónganle cuidado a esto, era la comisaría, o sea, la sede de gobierno del municipio, los artefactos fallaron y alcanzaron edificios circundantes y mataron a 4 civiles y 23 resultaron heridos. Entonces, como vemos, esto es tomado al azar de hechos donde hay niños, hasta un bebé prácticamente de 3 años de edad, muertos por estos criminales. Y uno se pregunta, ¿por qué el señor de Rux, que es un cura, que juró decir la verdad y nada más que la verdad en nombre de Dios Todopoderoso y de servir a la humanidad, se presta para semejante canallada de ocultar esto y no contarlo como es? Entonces, colocamos aquí eso porque lo publica ni siquiera un periódico o una organización de derecha, lo publica una ONG que se ha caracterizado históricamente por manejar asuntos de publicidad o de resaltar siempre a favor de la izquierda armada y desarmada. Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿cómo sintetizó el Consejo de Estado uno de los múltiples ataques terroristas de las cuadrillas comunistas de las FARC con un carrobomba contra la población de Arauca durante el lapso 2002-2022? Bueno, ahí vimos el último caso de los que mencionaba la ONG de Amnistía Internacional. Vimos que relacionaba en este caso que el Consejo de Estado, para proferir obviamente un fallo contra Colombia y que los colombianos paguemos el daño causado por estos delincuentes, lo resumió de que el 30 de mayo de 2002, en el municipio de Arauca, o sea, vecino de Saravena, en el departamento de Arauca, miembros de las FARC detonaron un carro bomba en inmediaciones de la gobernación de Arauca. Aquí sí ya utilizan la palabra que es, no dicen comisaría, como digo la ONG internacional, que es entendible porque ellos utilizan ese tipo de términos para referirse a las instalaciones oficiales en los municipios. Inclusive no dicen el municipio, sino la municipalidad. Específicamente, y da la dirección, y dice que la onda explosiva afectó a varios predios, entre los que se encontraba la casa correspondiente a la dirección tal de propiedad de la señora Irma Ramona Mancilla. Entonces vemos que es un fallo sustanciado en un concepto claro en el que se indica que son las FARC las responsables. Y obviamente con este caso se está fallando, condenando al Estado a pagar una multimillonaria suma sin que ya haya ningún otro recurso para defender, recurso pues jurídico para defender los recursos públicos. Y estos terroristas firmaron en Cuba, están inundados de plata del narcotráfico y no se les ha podido exigir que resarzan a las víctimas, distinto a ir a hablar paja en cada reunión y decir que lo lamentan mucho y que sí tienen la culpa y que fue que, pero que no tienen plata y que eso lo debe pagar el gobierno. Cuando ellos tienen el mismo romaña, le digo al Tornillo Lozada y a Timochenko en una carta, que no se le olvidaba que estaban coronando y que no eran exactamente reinas, y que hubo de los lingoticos que tienen escondidos en Cuba y de los misiles que tiene el Tornillo Lozada en Bogotá, que con toda esa plata se puede resarcir las víctimas. Entonces, este caso es emblemático de los tantos que han ocurrido, pero que, como ya lo hemos dicho, llama la atención
que primera y segunda instancia no procede, porque los tribunales y los jueces locales o regionales dicen que no, pero cuando llega el Consejo de Estado siempre se voltea en contra del país y obviamente la suma ya ha aumentado y obviamente los abogados representantes reciben una mayor tajada o un mayor porcentaje. Entonces, la duda que quede es si habrá corrupción o no, pero es sintomático y sistemático que siempre en primera y segunda instancia se niegan las pretensiones, pero cuando llegan a la tercera instancia, o sea, al Consejo de Estado, siempre favorecen. Y de eso tampoco se menciona nada en el informe de la supuesta verdad, que debería decir, bueno, aquí hay algo raro, es que en tercera instancia siempre se falla a favor del Estado y los abogados salen con sus buenas tajadas. ¿Por qué eso no se menciona si es parte de la realidad del conflicto? Vaya uno a saber. ¿Cómo describió el diario español La Voz de Galicia los hechos relacionados con el atentado terrorista perpetrados por la FARC contra el aeropuerto del municipio de Saravena, Arauca, en agosto de 2002? Entonces, como vemos, 5 de agosto de 2002, 2 días antes de la posesión del nuevo presidente de Colombia, que es el señor Uribe Vélez, le están dando la despedida al señor Pastrana y cometen un atentado terrorista en el aeropuerto de Saravena, a la hora que estaba el vuelo, porque allá es un pueblo chiquito, son 1 o 2 vuelos diarios. Entonces, a la hora exacta en que estaba la gente alistándose para viajar y que acababan de llegar, ese es el sistema, llega un avión y ese mismo se devuelve fletado, estaba el aeropuerto lleno de gente. Entonces, procedieron a lanzar de manera indiscriminada varios cilindros cargados de explosivos contra el aeropuerto. Y el cuento, la disculpa barata, era que estaban lanzándolos contra la policía. Lo cierto es que hubo 16 heridos civiles de personas que estaban allí o alistándose para viajar o llegando del vuelo, recogiendo sus maletas, etcétera. Y eso no fue el único caso, sino que en Medellín, en la sede de la empresa Bananos de Antioquia, explotaron una bomba, otra en el barrio San Blas y en otras partes del país ocasionaron varias acciones criminales de las cuales tampoco se menciona en el informe de la supuesta verdad del señor de Rux. Porque si vemos cuando salió del gobierno Virgilio Barco y entró César Gaviria, entonces hubo una oleada de terror porque estaba la coordinadora guerrillera diciendo que no estaba de acuerdo con que el M-19 fuera a la asamblea constituyente que ya se visualizaba y que además el M-19 era un traidor de la causa y que la coordinadora guerrillera tenía 12 puntos que eran los que iban a cambiar el país. Entonces fue una oleada de terror contra todo el país. Pero si nos devolvemos 4 años antes, cuando el señor Belisario Betancur le entregó la presidencia a Barco, fue lo mismo, una cantidad de emboscadas y ataques de los cuales también participó el M-19 que incrementaba el número de bandidos. Luego recordemos que en el 94, cuando salía Gaviria y le entregaba a Samper, hicieron la famosa despedida a Gaviria que hasta las goteras de Bogotá, Medellín y Cali fueron colmadas de terror. Y salió Samper de la presidencia y llegó Pastrana, y a pesar de que siendo candidato aún sin ser elegido, fue y se arrodilló ante Tiro Fijo en el Caguán y le rindió cuentas, como vimos en un video aquí, que no estaba hablándole de paz, sino diciéndole cómo le iba a entregar el país y cómo iba a utilizar recursos fiscales y parafiscales para ayudar a las FARC a que controlaran el sur del país. Eso está grabado hasta en los videos que el propio Pastrana publica en su página web. No estamos inventando aquí nada. También le hicieron una despedida atroz a Samper y una bienvenida a Pastrana para de una vez decirle cómo era que lo iban a utilizar, y de hecho lo utilizaron. Y cuando salió Pastrana, vemos que estamos en la llegada de Uribe y volvieron a repetir eso. Pregunta del millón, ¿por qué el señor de Rux no menciona eso en su informe tal y como ocurrió? Algo raro pasa ahí. Entonces aquí vemos que eso de los 16 heridos en Saravena es un crimen de lesa humanidad que no tiene, porque los aeropuertos, como los hospitales, como los centros
educativos, etcétera, son sitios intocables en una guerra. Los aeropuertos militares no, pero los aeropuertos civiles sí, porque es un sitio por donde mueve la gente. Las estaciones de ferrocarril, las estaciones de trenes, las estaciones portuarias de fluviales y marítimas. Sin embargo, en las guerras eso es lo primero que destruyen, y aquí vemos que las FARC y el ELN no se quedan atrás. Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿cómo describió los mismos hechos el diario Libertad Digital de España? Estos sí fueron al grano, estos sí no se pusieron con vueltas, y ojalá que en alguna página del pasquín del señor de Rux apareciera un título como ese: terroristas de las FARC, así grandote, destruyen el aeropuerto de Saravena y dejan heridas a 16 personas. Y dicen que hubo 10 civiles y 6 militares allí, que el municipio está a 750 kilómetros de Bogotá, que algunos heridos de gravedad fueron trasladados al hospital local, otros a Bucaramanga, y que fueron lanzados 16 cilindros contra, o sea, fue un ataque terrorista como el que hizo Hamas contra Israel, una andanada de lanzamientos desde una plataforma improvisada contra las instalaciones del aeropuerto. Y también resalta este documento que no es el único, sino que unas semanas antes en Tame, que es otro municipio cercano, como lo hemos visto ahí, había estallado o habían hecho lo mismo y las autoridades habían frustrado el ataque, pero que en Medellín había habido el estallido de otro carrobomba, y en el noroeste del país otro tipo de acciones similares. Entonces es una cuestión sistemática que, como repetimos, se trataba de, entre comillas, darle la despedida a el señor Pastrana y darle la bienvenida al doctor Uribe, que el mismo día de su posesión le lanzaron explosivos al Palacio de Nariño y al Congreso de la República y a la Escuela Militar de Cadetes. Y todo esto pasa desapercibido y no se menciona ni por equivocación en el informe que supuestamente nos cuenta la verdad de lo que le pasó al país en el conflicto. Mi coronel, ¿qué dice el informe de la DIJÍN acerca del ataque terrorista en Arauca en el 2003, en el cual se afectó gravemente una vivienda de un inmueble de familia en la capital del departamento? Dice que en esa primera parte del informe dice que a un sujeto de alias Guarapo, un residente en el municipio, lo han utilizado las FARC para llevar una volqueta cargada de explosivos para que atentara contra el cuartel de policía en Arauca, que afortunadamente eso fue frustrado, y explican cómo se hizo y el material que le encontraron. Pero luego dice, en ese mismo conclusión que saca el Consejo de Estado, que era una cuestión sistemática que se venía desarrollando de manera sostenida y constante para afectar las elecciones para presidente de la República, y estaban atacando a quienes habían permitido que las elecciones se realizaran, ya que si recordamos, como se rompieron los diálogos o las imposiciones que le estaban haciendo Andrés Pastrana, las FARC publicaron un pasquín en esos días en el que le ordenaron a sus cuadrillas que impidieran las elecciones en distintas partes del país. Y obviamente con todo este contexto que tenemos de Arauca se sobreentiende que ese era uno de los puntos álgidos. Sin embargo, la policía y el ejército lograron que la población votara, y luego las autoridades electorales participaron y salió elegido el señor Uribe, inclusive en esa región con votación superior, lo cual era un golpe muy duro para ellos, porque el señor Uribe encarnaba precisamente la política o el pensamiento contrario a las FARC. Y aquí ve en un informe oficial del Consejo de Estado, no lo está diciendo un periódico, no lo está diciendo un analista, sino es el Consejo de Estado que habla a nombre de los colombianos y supuestamente defiende los intereses de los colombianos, está diciendo que se volvió política de las FARC atentar contra quienes permitieron que hubiera elecciones y que hubiera sido elegido el señor Uribe. Y esto, ¿por qué no lo cuentan en el informe
de la supuesta verdad. Otro puntico más para anotarle a la larga lista de las preguntas que nunca nos ha resuelto o que no le resolvió a los colombianos ese informe. Adelante, mi coronel. ¿Qué agregó el mencionado informe acerca de las lesiones a los patrulleros de la Policía Nacional John Jairo Zárate Cárdenas y John Alexander Rosales Niño? Pues en ese informe, y que es el documento base con el cual se condena al Estado, aquí vemos una cantidad de nombres. Está el nombre de la señora Irma Ramona Mancilla, una mujer humilde. Está el número de la cédula de identificación y dice que su casa quedó destruida, su esposo murió y que el atentado fue un atentado terrorista por motivos ideológicos y políticos. Y esto lo dice claramente la Policía Nacional y lo toma como referencia el Consejo de Estado, lo cual quiere decir que el Partido Comunista tiene una gran responsabilidad. Pero, ¿quién le pone el cascabel al gato? Y aunque fuera que se publicara en un informe que pretende decir la verdad, pues ahí aparecería la responsabilidad del Partido Comunista. Pero ese informe pretende demostrar los orígenes de la violencia en Colombia y pretende demostrar la raigambre que han tenido esos grupos terroristas y en ninguna página menciona la responsabilidad del Partido Comunista. Entonces, ¿cuál verdad está diciendo ahí? En eso se resume lo que hay allí, y hay declaraciones, hay resúmenes de las declaraciones de personas que vivieron el hecho, relatan que la casa era una casa muy humilde y que además de que estaba en condiciones muy precarias, el estallido de la bomba que pusieron los terroristas contra la policía y la gobernación terminó de afectarla. Y pues obvio apareció un abogado para sacar su buena tajada para él y la defendió. Y al final condenaron al Estado a pagarle a esta señora. Pero ¿por qué tiene que ser el Estado cuando los bandidos fueron los que hicieron eso? Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿cuál fue el mensaje de la ONG estadounidense Save the Children al gobierno colombiano como consecuencia del estallido de un nuevo carro-bomba por terroristas de las FARC en el área rural del municipio de Saravena, Arauca, en enero de 2021? Pues es que resulta que este atentado terrorista ocurrió en el área rural y los terroristas colocaron cerca de la escuela de los niños, una escuela de vereda, un vehículo cargado con explosivos y lo dejaron abandonado. Entonces, la romería de niños, a ver qué pasaba ahí, le avisaron al ejército y llegaron los equipos antiexplosivos a revisar eso, y estos bandidos reventaron el vehículo, le causaron daños a la escuela y heridas a algunos niños, y eso tampoco se menciona. Y estamos hablando de que eso ocurrió durante el gobierno del señor Duque, durante todo este trasiego que hemos hecho. Entonces, la ONG Save the Children, pues hizo un escándalo mediático, llamó la atención y puso de manifiesto la gravedad del asunto y lo que estaba sucediendo. Pero en ese momento el señor de Rux estaba terminando su informe y esto tampoco lo menciona. Y esta bomba la colocaron los delincuentes de las FARC, que supuestamente no aceptaron y se convirtieron en disidencias, lo cual es muy dudoso porque lo que queda siempre es el concepto de que es una estrategia de que unos se quedan en el Congreso y otros siguen en la acción terrorista con el argumento de que no están de acuerdo con lo que se firmó. El viejo truco de las disidencias. Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿qué publicó RCN al respecto? Bueno, RCN dijo que una menor de 14 años resultó lesionada y que presentaba heridas en las piernas, por lo cual la sacaron al hospital de Sarare. También dijo que el alcalde
mejor, el encargado del departamento se ha manifestado condenando los hechos, que eso no deja de ser un bla, bla, bla reiterativo que debería también aparecer en el informe de la verdad, de la supuesta verdad, que los dirigentes regionales y municipales siempre dicen lo mismo, que lo que necesitan es la paz, que el gobierno nacional los atienda, que es que hay abandono y que hay olvido, pero ¿y ellos qué hacen? No, nunca se cuestionan qué están haciendo para mejorar la región, sino que los demás les den, el Estado central les dé, porque es que ellos pobrecitos, pero para desviar recursos ellos son unos artistas. También dice que días antes el ejército había destruido en la vereda Sinaí de la Uquita otra trampa explosiva grande que había contra la población civil y que se había determinado que ese cilindro o esa trampa explosiva la había colocado la cuadrilla 10ª de las FARC. Entonces vemos que por donde se analice este departamento, problemas graves de atentados contra la población, todos con explosivos y en una mecánica siniestra y diabólica reiterativa que no ha sido puesta en su verdadera dimensión. Meterse a escudriñar lo que ha pasado con la violencia en Arauca, repetimos una vez más, es toda una enciclopedia. ¿Cuál fue el nuevo mensaje de la ONG estadounidense Save the Children al gobierno colombiano como consecuencia del estallido de otro carrobomba activado por terroristas de la FARC en el área rural del municipio de Saravena, Arauca, en septiembre de 2021? Pues miremos la fecha, septiembre de 2021, un mes, menos de un mes después del atentado en la anterior escuela, en otra escuela, como se ve, en una miseria total, construida con tablas, con un carreteable muy rudimentario, donde están los niños de todas esas veredas estudiando, y ahí estos delincuentes explotan otros 2 artefactos explosivos en un carro bomba. Entonces, la ONG Save the Children le hace ver al mundo entero que en ese momento se encontraban 70 niños en su horario habitual de clases, que hubo algunos heridos naturalmente, pero que es imposible que ya 674 habitantes o niños de la región se queden sin escuelas por los mismos atentados de la guerrilla y que nadie los ponga en cintura ni en sintonía. Y uno se pregunta si para esos días el señor de Rux había demorado un año más para pelechar de otros milloncitos de pesos con toda su parafernalia de seguidores que tenía ahí, que estaban pelechando de lo sabroso, de los recursos del Estado. ¿Por qué no incluyó esto en el informe si fueron 2 actos terroristas cometidos por las FARC contra los niños y como consecuencia del pacto FARC-Santos, del cual decían que no estaban de acuerdo o siguen diciendo que no están de acuerdo porque no les entregaron todo lo que querían? Entonces, ¿cuál es la realidad? ¿Cuál es la acción? Y son hechos que están documentados, como lo vemos, con fotos, con testimonios y con medios de comunicación y hasta con sentencias del Consejo de Estado contra el país. Mi coronel, ¿cuál fue el enfoque de la sentencia expediente 29017 que tuvo como ponente al magistrado Ramiro Pozos Guerrero del 6 de diciembre de 2013, que condenó a la nación al pago de una compensación monetaria a una de las víctimas de los múltiples ataques terroristas con carros bombas perpetrados por la cuadrilla 10 y 45 del bloque oriental de los terroristas de la FARC en el municipio de Saravena, Arauca, durante el lapso 2002-2022. Bueno, mi coronel, sí, aquí está la foto de la primera página del fallo del expediente 29017, como usted lo nombra, y ahí está con el número de erradicación. La demandante es la señora Irma Ramona Mancilla, de quien vimos una mujer de muy escasos recursos,
y la naturaleza es una reparación directa que termina pagando el Estado y los bandidos. Y en la parte sustantiva, sustancial del fallo dice, condenar a la Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional, al pago de 72.617.899 pesos por los daños causados por el ataque terrorista de las FARC a la vivienda de la señora. Entonces, esto ocurre ya, como vemos aquí la fecha, en el año 2013, cuando se estaba iniciando el show en La Habana. Uno se pregunta por qué los delegados del gobierno nacional que fueron a arrodillarse allá ante los bandidos en Cuba no los pusieron en sintonía y les dijeron, bueno, entonces en este pacto queda incluido que todos los fallos que hay contra el Estado por daños que ustedes causaron los deben pagar físicamente en dinero y con cárcel, si es que de verdad quieren la paz y arrepentirse. No, allá lo que fueron fue a legitimarles que pusieran un tribunal espurio llamado la JEP, que una comisión encabezada por el cura para que construyera una verdad falsa, que se les perdonara todo, que se les entregaran curules, que les quedaran unas circunscripciones especiales de paz, que les dieran zonas de transitorias que se convirtieron en permanentes, que ellos no entregaban las armas, sino que las dejaban, que no se iba a firmar la paz, sino la terminación del conflicto, y una larga lista de imposiciones en 297 páginas, que luego, gracias a la gestión del señor Álvaro Uribe, la señora Marta Lucía Ramírez y el señor Ordóñez, que se autodeclararon representantes de la oposición, le aumentaron 13 más para favorecer más a los bandidos todavía. En síntesis, la humillación total para el pueblo colombiano y este fallo, que debería ser, repetimos, como muchos más que hemos visto aquí, un punto clave del informe a la supuesta verdad, no se ve por ningún lado. Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿cómo informó al mundo la cadena de televisión internacional Francia 24 los hechos relacionados con la explosión de otro carrobomba en el municipio de Saravena, esta vez en el mes de enero del año 22, al final del agitado periodo presidencial del gobierno de Iván Duque? Bueno, mi coronel, este es el hecho con el que titulamos la emisión de hoy, pero ya llega uno como sin impulso y sin ganas de seguir reconstruyendo todos los hechos criminales, pero aquí vemos la gravedad del asunto en esa foto y en el informe que publicó France 24, que es un canal internacional muy serio, que cubre todos estos eventos en Latinoamérica y que ha producido varios documentales y reportes noticiosos de las acciones de la guerrilla. Inicialmente dijo France 24 que había habido un muerto y 4 heridos, que el coequipo, que el municipio, o mejor, el sitio donde ocurrió es un municipio fronterizo con Venezuela. Y ahí lo describe todo, cómo ocurrió, que mató a un vigilante, que el vehículo fue colocado frente a las instalaciones oficiales. Nuevamente recordemos que ya vimos varios casos anteriores en que frente a las instalaciones de la gobernación activaron carros bomba. Esta vez lo repitieron y hay comentarios de distintas entidades y análisis del sitio y la razón por la que lo hacen y por qué ocurre allí, etc. Pero el punto va más allá, y es que la información que da en ese momento France 24 de un herido de un muerto y 4 heridos no es exacta, porque hay que multiplicarla por 5. Realmente fueron 5 muertos y 20 heridos causados por la explosión del carro bomba. Y esto, como dijimos en el principio del conversatorio, fue al final del gobierno Duque y dándole la bienvenida al señor Petro. Entonces, pues ya como que no hay que más decir respecto a lo que ya vimos de los anteriores episodios, sino que es una reiteración, es un ataque sistemático y sistémico contra la población de un municipio, y eso es un crimen de lesa humanidad que debería estar en la Corte Penal Internacional, tanto a los dirigentes políticos responsables por acción o por omisión, y para los bandidos de las FARC, que no deberían estar en el Congreso sino en la cárcel. Pero ¿quién le pone el cascabel al gato?
¿Qué reportó al respecto del diario El Tiempo de Bogotá? Pues el diario El Tiempo de Bogotá reportó lo mismo, le agregó algunos hechos y aquí retrotraemos otro caso para volver al principio. Y es que recién creada la Fuerza de Despliegue Rápido, FUDRA, se hicieron unas operaciones en Arauca contra las FARC y el ELN, y en el año 2003 también le colocaron un carro bomba cerca a una escuela, al Ejército Nacional, y allí asesinaron a 6 soldados de la FUDRA, explotándolas, y otros 8 quedaron heridos. Entonces, por donde se le mire, los medios de comunicación lo único que han reportado de Arauca es terrorismo puro y duro de las FARC durante todos estos años, y aquí lo que hemos hecho es de manera selectiva al azar, tocar algunos temas, y siempre es con muertos, con destrucción, con explosivos, con ataques terroristas, y reiteramos una vez más, por ningún lado aparece en el informe de la verdad, ni la población colombiana tiene conciencia de eso. Si el pueblo colombiano fuera consciente de eso, jamás hubieran votado por el señor Petro, que hace parte de uno de esos grupos que cometió actos similares en Colombia. Mi coronel, podríamos escuchar con reverencia un minuto de silencio en memoria de las víctimas de los múltiples ataques terroristas con carros bomba perpetrados por las cuadrillas 10 y 45 del bloque oriental del grupo terrorista de las FARC en el municipio de Saravena, Arauca, durante el lapso 2002-2022. Mi coronel, ¿qué trajo el Pacto FARC-Santos en el 2016? ¿Alguna paz al departamento de Arauca? Ninguna, coronel. Ahí vemos que con los atentados terroristas, que además de los asaltos a poblados, secuestros, extorsiones, robo a ganaderos y demás acciones que cometen las FARC en esa zona, vemos que no ha cambiado nada. Y ahí lo que hay es una especie de connivencia entre el gobierno de Petro y este bandido que aparece como cabecilla de esas estructuras, el tal Mordisco, tratando de sacarle más ventajas a favor del terrorismo comunista
y de reiterar lo que ya han hecho siempre con engaños y estratagemas, y el país en una debacle total, sin un norte claro, mientras ellos hacen de las suyas. Pero no trajo ninguna paz para Arauca, porque la prueba es que ya hay muertos todos los días. Ahora ya están hasta en guerra entre los mismos bandidos por temas de narcotráfico. Se han pasado a Venezuela y han tenido hasta combates con la fuerza venezolana, no por razones de la defensa de la seguridad venezolana, sino porque no le pagan la cuota de gramaje al cartel de los soles. O sea, una podredumbre total que era de esperarse en un pacto tan espurio como el que firmó el señor Santos con las FARC. ¿Tiene Colombia alguna esperanza de paz real y de resarcimiento a las víctimas de la FARC en el departamento de Arauca en las actuales conversaciones de paz con el gobierno de Petro? Pues viendo los antecedentes y viendo la forma como se está manejando eso, y sobre todo preocupante con las declaraciones del señor González Pozo, que dice que es que las FARC hasta ahora se están conociendo, o sea que él no sabe ni con quién está negociando, pues peor todavía. Y por lo que se ha visto en las reuniones con el ELN, llevamos ya un año, este mes, no se avanza absolutamente nada. Y con las FARC, todos los días hay un acto criminal de estos delincuentes y una salida en falso de ellos. La última fue la de ayer, que fue de Ripley. Es que el Mordisco le pidió al gobierno colombiano que retire al ejército de todas las zonas rurales donde hay puestos de votación y que él se encarga de coordinar con las guardias campesinas y guardias indígenas y guardias de negritudes y marronas, que sean ellos los que controlen el orden público en esas zonas. Y que de buena persona, así lo dijo, de buena persona, él permite que el ejército llegue al corregimiento del Plateado en el Cauca y que esté hasta el lunes por la noche. Pero que el lunes por la noche ellos le dan la garantía de que el ejército se retire de ahí, no lo atacan, pero que ya lunes o martes se inician nuevamente las acciones. Que si el ejército se queda ahí no responden porque van a atacar con todo el Plateado. Entonces, si eso pasa en el Cauca, donde está el epicentro de la coca, imagínense qué pasará en Arauca, donde tienen los contactos directos con la narcodictadura de Venezuela y con los demás cárteles de la droga. O sea, un desorden total, y difícilmente las víctimas que han padecido todas estas atrocidades de la guerrilla pudieran esperar algún resarcimiento o alguna responsabilidad de esos delincuentes, porque la estratagema está calcada de lo que ya hicieron en el 16 con Santos, y aquí lo harían con más fuerza porque no van a pedir menos, sino mucho más. Bueno, mi coronel, muchas gracias. Ahora es procedente enunciar algunas reflexiones de orden táctico operacional relacionadas con los múltiples ataques terroristas con carros bomba perpetrados por las cuadrillas 10 y 45 de esta organización terrorista de la FARC en el municipio de Saravena, Arauca, durante el lapso 2002-2022. Pues mi coronel, usted nos lo dice apenas 2002-2022, y antes y después, ¿qué? Pero eso nos indica que el terrorismo que han cometido estos grupos en esa región está completamente olvidado, porque es una región olvidada, porque es una región apartada y fuera de eso plagada de corruptos. Es sintomático que allá la mayoría de los funcionarios públicos están investigados o en la cárcel. Parece que no se salvará ninguno, parece. Colombia no ha entendido, ni la dirigencia nacional, ni la academia, ni los medios, ni los colombianos en general hemos entendido la importancia geoestratégica de ese triángulo que forman allá Arauca, Boyacá, Casanare, y le agregaríamos un buen tramo de norte de Santander. Riqueza ilimitada, potencialidad agroindustrial el que no nos imaginamos, potencialidad para ser generadora de energías, de distintos tipos de energías, tanto solares como eléctricas, increíbles, posibilidad de unir todo el oriente, el nororiente de Sudamérica con el Pacífico, posibilidad de construir unos emporios impresionantes de
turismo ecológico, investigación científica de todos los pisos térmicos que bajan hacia la Orinoquía, arborización para fortalecer el pulmón del mundo, explotación de hidrocarburos y otros recursos naturales. Y la lista sigue, mi coronel. Tiene un valor increíble, pero está olvidado y en manos de los bandidos. Y lo único que vemos, infortunadamente, para esa gente de allá, que tiene todo el derecho a desarrollarse como una sociedad a la altura del siglo XXI, sufriendo el embate de estos bandidos, destruyéndoles las instalaciones públicas, asesinando a los niños, reclutando a otros para la guerra, dejando viudas, destruyendo casas. Es increíble. Este bloque oriental, como ya lo hemos visto en varios episodios, se le potenció y se le dio la dirección al Mono Jojoy, que era el más criminal de todos esos criminales, y eso es mucho decir. Es que es difícil seleccionar cuál es el más criminal de todos. Y él lo extendió hasta Venezuela por medio del narcotráfico, la minería ilegal y los nexos oscuros con la narcodictadura, primero de Chávez y luego de Maduro. Y tiene una gran cantidad de características, como ser el epicentro de la dirección armada de las FARC, de ser el epicentro del manejo del narcotráfico y de ser el epicentro de los secuestros. No es que en las otras regiones no cometieran secuestros, es que aquí, como dicen coloquialmente, sacaron el balón del estadio con tanta cantidad de secuestros que acumulan y extorsiones. El plan estratégico de las FARC no ha sido contrarrestado en ninguna forma seria y sólida, porque si se olvida el terrorismo, que es lo visible de ese plan estratégico, pues ¿qué se le va a estudiar al plan estratégico si ni siquiera lo conocen los dirigentes políticos? Y como vemos a lo largo de estos 20 años que investigamos hoy en este periodo, que lo relacionamos sin contar antes ni después, siempre ha habido una actitud arrogante, desafiante de los terroristas al negociar, y al final mencionábamos que el señor Mordisco, que se mueve desde Arauca hasta el Cauca por toda la región, manejando el narcotráfico y sus cuadrillas de asesinos, ya por último lo que le dijo al gobierno: sí, estamos negociando la paz, pero para que haya paz, entonces nosotros controlamos las elecciones por medio de las guardias campesinas, o sea, de las milicias bolivarianas, que gracias a la genialidad de Lacalle y sus muchachos no se desmovilizaron en Cuba. Esa soberbia de la dirigencia política frente a las FARC es la que ha impedido que se desarrolle un plan lógico, un plan coherente y una respuesta apropiada para los intereses de los colombianos. En todas las conversaciones ha habido respuestas, pero apropiadas para los intereses de las FARC. Las fuerzas militares de Colombia y la Policía Nacional han cumplido un papel histórico que no ha sido reconocido en su dimensión, sosteniendo este embate que, como lo vemos, tiene un componente fuerte ideológico, una intención malévola de cambiar el destino del país, y además de eso, una orientación completamente comunista, siguiendo las directrices del comunismo internacional, del marxismo-leninismo y de los regímenes totalitarios. Pero han sido las fuerzas militares y la policía quienes, con su sangre, su sudor y su sacrificio, han impedido que esto se concrete. Sin embargo, ahora estamos en una etapa en que las están tratando de desarticular para quitar del camino al gran obstáculo que han tenido los bandidos para tomarse el poder. En todo esto nos queda una conclusión: que los errores que ha habido en las conversaciones de paz desde el señor Belisario Betancur hasta el señor Petro son los mismos, son reiterativos, con unos negociadores que no tienen la menor idea de qué es el grupo que está allá, y ahora, como lo hemos reiterado, con las FARC y el ELN negociando hasta gente que es de los mismos. Increíble que en la mesa de las FARC haya sentados dos terroristas que militaron en las FARC, el uno el responsable de una gran cantidad de secuestros y el otro un narcotraficante pura sangre del Caquetá, que fue capturado por eso y que cuando salió de la cárcel lo iban a meter preso por unos crímenes que cometió en Nariño, y se voló del país y asiló en España, y ahora es catedrático. El terrorista Yesid Arteta ahora es catedrático en España de procesos de paz, pero tiene orden de captura en Colombia y el asilo político en España lo defiende. Y el señor Petro
es de los mismos, lo trajo a Colombia, le levantó la orden de captura mientras esté en Colombia para que supuestamente negocie con las FARC la paz con el gobierno. Eso no pasa sino en las novelas de García Márquez y en Colombia, obviamente. Y finalmente todo este contexto nos indica que hay un conjunto de elementos geopolíticos que incluyen todo lo que tiene que ver con el desarrollo nacional, y que mientras no se llegue a fondo con proyecciones políticas, con estructuras políticas, con planes de desarrollo y con objetivos definidos, simplemente esto será la reiteración de la reiteración por los años de los años. Mi coronel González, hoy tiene usted un comentario al respecto. Gracias, mi coronel. Todos los municipios del departamento de Arauca, incluida su capital, han sido víctimas de una despiadada oleada de violencia de los grupos terroristas del comunismo en Colombia. Tanto con los crímenes del secuestro, la extorsión, el chantaje, el incendio de propiedades y el saqueo de ganados, así como la destrucción generalizada, dinamitando indiscriminadamente las poblaciones. Además de muchos otros actos individuales, donde incluso no solo se han asesinado a policías y militares, sino también a autoridades políticas y hasta eclesiásticas, como lo es el asesinato aleve y perverso del obispo católico de la diócesis de Arauca, por parte precisamente de un grupo terrorista donde militaron sacerdotes católicos, quienes actuaron desde el nivel de terrorista raso, pasando por jefes de cuadrilla y hasta el del máximo cabecilla, quienes a pesar de su alta formación humanística, actuaron con gran rencor social contra el vulnerable pueblo colombiano. Por tal razón, en el día de hoy se ha dejado el testimonio claro y fehaciente de la barbarie contra el departamento de Arauca, cometida en el lapso de los últimos 20 años, para que la historia no sea tergiversada ni los hechos sean llevados a la impunidad, y mucho menos desconocidas las culpas sin ninguna razón, causa ni motivo, por parte de las autoridades tanto oficiales como morales y espirituales. Muchas gracias, mi coronel. Bueno, muy amable, mi coronel. Mi coronel Ortiz, su comentario. El municipio de Saravena, frontera con Venezuela, y todos los municipios del departamento de Arauca son más de 40 años de violencia permanente, continua y sistemática, donde ya son generaciones de jóvenes que se han creado y han crecido con esta violencia. Ellos no conocen más de esta violencia. La corrupción de sus alcaldes, sus gobernadores, y el robo permanente y sistemático de los grupos subversivos de la FARC y el ELN con el narcotráfico han acabado este departamento que a fortuna todavía sobrevive. Gracias. Bueno, mi coronel, entonces, como lo dicen ustedes los dos, se suman por un lado la podredumbre administrativa que es responsable en gran medida de que la guerrilla tenga argumentos para reclutar jóvenes, pero al mismo tiempo la guerrilla anda de la mano con esos bandidos que roban, o sea, es un círculo vicioso. Pero obviamente cuando los recursos no llegan, cuando hay pobreza, cuando hay escuelas como la que vimos en tablas de madera con tejas de zinc y los bandidos le colocan los explosivos al lado, eso es atroz, es ya la demostración de que el Estado colombiano no existe en esa región, que no tiene ninguna visión de país y que los dirigentes políticos están pensando es en abultar sus bolsillos y no en desarrollar la nación pensando en una patria mejor y en que toda esa recursividad que tiene la región sea explotada en favor del país. Y una historia larga, como lo relata Miguel González, de sumatoria de hechos terroristas que hacen es más difícil, más compleja, pero al mismo tiempo más real esa agresión contra Colombia de parte del comunismo armado y desarmado, sin que se tomen las acciones por parte de la dirigencia política nacional, ajena completamente al destino del país y a la integración territorial, la integración política, cultural y desde luego la integración vial, que es la que le hace cambiar
el destino de los pueblos. Muy sabiamente lo decían los antiguos romanos, que el poderío del imperio romano de los Césares se debía a que todos los caminos conducen a Roma. Y Estados Unidos llegó al fulgor de su poderío económico, político y social en el mundo gracias a que está completamente comunicado todo el país con redes ferroviarias, de carreteras, fluviales y aéreas. Y Colombia, teniendo tanta potencialidad, está alejada de eso porque los políticos de todos los niveles están pensando sus intereses y no en los del país, en los de la región y el municipio. Llegamos al final, los invitamos esta noche a que continuemos con el análisis de la Constitución para lo que viene y tener una fundamentación teórica en caso de que se presente una asamblea constituyente y saber qué es lo que se le va a defender a la Constitución y cuáles son los argumentos que hay que tener como básicos y esenciales o inamovibles en algunos casos para la defensa del país. Feliz día para todos y que Dios nos siga bendiciendo. Gracias. Gracias, mi coronel. Feliz día para todos. Feliz día para todos. Gracias.